el agua. El agua es un elemento sumamente indispensable en el proceso de la construcción de las artes en metal. Cuando un herrero quiere hacer un arte en metal, cuando un herrero quiere hacer una bandeja, el cual se utiliza para servir a los demás, ese proceso empieza con el fuego. El fuego derrite el hierro es colocado en el molde, luego es sacado del molde y con martillos entonces es moldeado. Pero lo interesante de ese proceso es que esa arte, eso que el herrero está haciendo para que ese molde, después de haber sido martillado, permanezca, entonces ahora hay que pasarlo por el agua. Cuando un herrero está haciendo una espada, cuando un herrero está haciendo algo que es en hierro, después de que pasó por el fuego, después de que fue martillado, ahora entonces es colocado en el agua. Y entonces el hierro, cuando entra en el agua, se fortalece. Hoy quiero hablarte acerca de el proceso espiritual que Dios quiere llevar en tu vida. El proceso de transformación, un proceso el cual es llamado templado para servir. Templados para servir agua es ese llamado que Dios nos hace para que tú y yo podamos recibir el agua que Dios nos quiere dar, para que tú y yo podamos ser sellados y que el trabajo, el proceso que Dios está realizando en nuestra vida, ahora pase a una nueva etapa. Abramos la Biblia para poder ver lo que Dios quiere para nosotros el día de hoy. Mateo capítulo 16, versículo 24, dice lo siguiente. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa palabra, sígame, pienso que es la decisión más importante en nuestras vidas. Seguir a Jesús. Seguir a Jesús es demostrar con nuestra vida, con nuestros actos, que realmente hemos creído en Él. El proceso de la transformación que Cristo Jesús hace en nuestra vida para llevarnos a servir empieza con el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo primero trabaja en nosotros. El Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo derrite los pecados y las cosas malas que hay en nuestro corazón. Luego, Dios, a través de las aflicciones, a través de los conflictos, a través de las dificultades, entonces Dios moldea nuestro carácter, moldea nuestras decisiones, Dios moldea nuestra vida. Y entonces, a través del agua, Dios nos limpia, Dios nos purifica. El agua quiere decir pureza, limpieza. El agua quiere decir nuevo comienzo. El agua quiere decir un punto de partida. Incluso cuando estás corriendo y quieres tomar un descanso, no puedes tomar agua corriendo, tienes que pararte para tomar agua y luego entonces continuar. El agua es el símbolo de pureza, es el símbolo de un nuevo comienzo. Mira lo que dice la Biblia. Vamos a ir a Juan capítulo 4, versículo 13. Juan capítulo 4, versículo 13 nos habla de una historia que es bien conocida, pero quiero resaltar algo importante de esta historia. Dice, Jesús le contestó, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. La mujer samaritana llegó al pozo, me imagino un pozo
bastante profundo, un pozo importante para ella, para los que vivían ahí. El agua en ese entonces pues era sumamente importante porque era la vida de las ovejas. Las personas se dedicaban a la ganadería, las personas se dedicaban a atender las ovejas, y entonces el agua era una pieza clave para que los animales se pudieran mantener y también para que las personas pudieran sobrevivir. Pero Jesús, al llegar allí, Jesús le pregunta a esta mujer, le dice, dame de beber. Hay una conversación larga que quisiera obviar, pero la conclusión, el resumen de esta historia es que Jesús al final le dice que el que beba de esta agua, mañana, pasado mañana, en cualquier momento, volverá a tener sed. Pero sigue diciendo el texto, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria a Dios. Una fuente de agua. ¿Sabe por qué Dios nos purifica con el fuego? ¿Sabe por qué Dios nos moldea con los golpes y las aflicciones? Para que tú y yo seamos ahora una fuente de bendición para otros. Para que tú y yo, a través de nuestra vida, podamos testificar a otros. Para que tú y yo, a través de lo que hemos vivido, de lo que hemos experimentado y de lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestra vida, nosotros podamos ir y decirle a otros lo que Cristo Jesús hace en nuestras vidas. Dios quiere que tú seas una fuente de agua de vida. Pero para tú ser esa fuente, para tú ser ese elemento que guía a otros, tú tienes que ser sellado con el agua. Tú tienes que recibir el agua. Tú tienes que beber primero del agua. Imagínate, el herrero saca la espada, saca la bandeja del fuego, la golpea y luego inmediatamente después de ser golpeada la coloca en el agua para que el hierro se endurezca, para que el hierro permanezca firme. Cuando nosotros nos bautizamos y somos sumergidos en el agua por inmersión, estamos sellando nuestras vidas. Estamos diciéndole a Cristo Jesús, la obra que tú ya comenzaste en mi vida, continúala. Y cuando nosotros salimos de las aguas del bautismo, ahora ya nosotros estamos empezando una nueva etapa, gloria a Dios. Una etapa es, un proceso es antes del agua y otro es un proceso después del agua. Antes del bautismo, Dios ha hecho ya el trabajo en nuestros corazones a través del fuego del Espíritu Santo. Antes del bautismo, ya Dios ha trabajado en nuestra vida a través de las aflicciones, a través de los conflictos, a través de esas dificultades que muchas veces esos conflictos, esos martillazos son los que nos llevan a dar el paso del bautismo. Y entonces el bautismo es un logro. Cuando alguien decide bautizarse, está diciéndole a Jesús, yo quiero beber de esa agua. Le está diciendo a Jesús, yo quiero ser una fuente de bendición. ¿Y para qué nos bautizamos? Pues nos bautizamos para ser esa fuente, para poder testificar a otros acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Recientemente tuve la oportunidad de participar en una serie de campañas. Alguien llegó al principio, los primeros días de la campaña, se acercó, empezó a visitar la campaña. Él traía un fuego. El Espíritu Santo lo estaba moldeando. El Espíritu Santo lo había purificado. Y sí, estaba pasando por aflicciones, estaba pasando por conflictos, problemas con su relación,
problemas en el trabajo. Pero todos esos eran martillazos, golpes que Dios estaba utilizando para moldearlo. El joven llegó a la campaña y empezó a visitar, empezó a escuchar la palabra de Dios. Empezó a tomar el agua. Empezó a beber de la fuente eterna. Al final de la campaña, el joven se nos acerca y nos dice: yo he sentido un fuego en mí, yo he sentido, he aprendido, he comprendido y yo siento la necesidad de querer bautizarme. Ese mismo día, otra joven, nacida en la iglesia, creció en la iglesia. Al escuchar los temas, el fuego del Espíritu Santo se movió en su vida. El fuego del Espíritu Santo obró. Y al escuchar las palabras del predicador y recordar todos los golpes que había vivido en la iglesia y todas las malas experiencias que había tenido en la iglesia, eso no la hicieron a ella alejarse de Dios. Al contrario, de repente terminamos la campaña y salimos y se nos acerca llorando. Llorando. Y yo dije: gloria a Dios, porque el Espíritu Santo está trabajando en ella. ¿Sabes? Cuando tú dejas que el Espíritu Santo te queme, así como el hierro es sometido al fuego, y cuando tú dejas que las palabras del predicador que estás escuchando aflijan tu vida, sean como martillazos en tu vida, y tú sientas que eso que te están diciendo es la verdad y te están diciendo lo que tienes que cambiar, que tienes que dejar. Ese proceso se llama el proceso de temblado. Ese es el proceso en el que el herrero está moldeando, está trabajando el hierro, está martillando el hierro para darle una forma de modo tal que pueda servir para algo útil. Por eso Dios está trabajando en tu vida. Dios está realizando un proceso en tu vida, porque Dios quiere que tú seas temblado. Dios quiere que tú seas formado. Dios quiere que tú seas transformado. Dios quiere que tú seas útil para algo grande. Y al final la joven nos dice: pastor, yo me quiero rebautizar. Siento que lo que he estado haciendo no ha estado bien. Siento que he estado llevando una vida que no es cristiana. Vengo a la iglesia todos los días. Estoy aquí en la iglesia día a día, sábado con sábado. Pero yo siento que no he estado haciendo cosas agradables ante Dios. Y decidió bautizarse. Y tanto el joven que sentía el fuego como la joven que sentía ese deseo de entregarse a Jesús fueron bautizados. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que hay un proceso que Dios quiere realizar en tu vida y tienes que dejar que Dios realice ese proceso. Cuando tú decides bautizarte, tú estás decidiendo empezar de nuevo. Tú estás respondiendo al llamado. Tú estás respondiendo al proceso de transformación que Dios quiere realizar en tu vida. Y cuando tú sales del agua, entonces tú estás prácticamente diciéndole al Señor: Señor, yo quiero ahora ser una fuente de agua para otros. Quiero ser una fuente de bendición para otros. Así que Dios quiere darte del agua, no de esta. Dios quiere darte del agua de vida eterna que Él te ofrece. ¿Qué es eso? Jesús. Como Jesús vivió, como Jesús habló, lo que Jesús enseñó a través de tu palabra, de su palabra. El texto lo dice. El texto lo dice acá, el versículo que recién acabamos de leer.
Dice que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa agua es Jesús. Esa agua es Jesús en tu vida. Esa agua son los hechos de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Esa agua es todo lo que Jesús nos enseñó cuando Él vino aquí en la tierra. Él quiere que tú vivas conforme a como Él vivió. Recibir el agua es recibir a Jesús, es aceptar a Jesús y seguir las enseñanzas de Jesús. Piensa en lo que Dios ha estado haciendo contigo. Piensa en cómo Dios ha estado trabajando en tu vida. Piensa en qué yo tengo que cambiar. En qué yo tengo que dejarme moldear. Y quiero que hoy tú decidas. Decide en este momento beber de esa fuente que es Jesús. A veces nosotros tenemos miedo en dar el paso. ¿Y por qué tenemos miedo? Porque no sabemos lo que ha de venir. A veces sentimos temor porque esto es un gran paso. Ser bautizado es un gran paso. Ser bautizado es una gran decisión. Pero es una decisión que no te vas a arrepentir nunca en tu vida. Si tú quieres ser bautizado, quieres ser bautizada, yo te animo a que escriba ahí, quiero ser bautizado, bautizada. Y dile al Señor, Señor, límpiame con el agua de fuente de la vida eterna. Quiero orar por ti en este momento si has tomado esa decisión. Padre, gracias, porque alguien hoy tomó la decisión de bautizarse. Guíalo, bendícelo, Señor, donde quiera que esté, y que se acerque a alguien y le diga que quiere ser bautizado o bautizada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.